Los mitos urbanos más famosos de Estados Unidos. 1. El hombre polilla, Mothman, Virginia Occidental. Los primeros testimonios modernos datan del año 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial que era usado como picadero. Observaron al lado del camino una criatura de unos 2 m de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura que tenía 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil. Después de su declaración a la policía se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. Solo captaron unas interferencias de radio. Un periodista, tras la conferencia realizada al día siguiente por las parejas, bautizó a la criatura como Mothman por su parecido a un villano que aparecía en una serie de televisión. 2. El asesino del Garfio, de Othman. Los orígenes de la leyenda del hombre del Garfio no se conocen por completo, aunque, según el folclorista e historiador Harold Brumban, la historia comenzó a circular en algún momento de la década de 1950 en los Estados Unidos. Según Brumban en The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings, la historia se había generalizado entre los adolescentes estadounidenses en el año 1959 y continuó expandiéndose hasta la década de 1960. El escritor de Snopes David Mikkelson ha especulado que la leyenda podría tener raíces en asesinatos de amantes en la vida real, como los asesinatos a la luz de la luna en Texarkana del año 1946. La primera publicación conocida de la historia ocurrió el 8 de noviembre de 1960, cuando una carta de un lector que contaba la historia fue reimpresa en Dear Abby, una popular columna de consejos que dice lo siguiente. Querida Abby, si te interesan los adolescentes, publicarás esta historia. No sé si es verdad o no, pero no importa porque para mí, cumplió su propósito. Un chico y su cita se detuvieron en su calle de amantes favorita para escuchar la radio y besarse un poco. La música fue interrumpida por un locutor que dijo que había un convicto fugado en la zona que había cumplido condena por violación y robo. Se le describió como alguien que tenía un garfio en lugar de una mano derecha. La pareja se asustó y se fue. Cuando el chico llevó a su chica a casa, dio la vuelta para abrirle la puerta del coche. Entonces vio un garfio en la manija de la puerta. Nunca me estacionaré para besarme mientras viva, fue lo que dijo. Espero que esto haga lo mismo con otros niños. Jeanette, el erudito literario Christopher Picard rastrea la dinámica de la trama de la leyenda del hombre del Garfio hasta la literatura victoriana, en particular la novela de terror de 1913 del Orgero de Marie Adelaide Belleau-Lowndes. Aunque las dos narrativas tienen poco en común, señala que ambas se basan en una triple relación de crimen, suciedad y azar. Tal lectura también implica una reconsideración de la trayectoria histórica de la leyenda urbana, generalmente leída como un producto de la cultura de consumo posmodernista. 3. La autoestopista fantasma. La historia de una mujer silenciosa y vestida de blanco que hace autostop en una carretera solitaria y desaparece del vehículo al que sube tras viajar a bordo unos instantes, circula por el globo desde hace siglos y presenta numerosas versiones, según un especialista que analiza esta recurrente manifestación fantasmal en vísperas de la fiesta de Halloween. Puntos clave. La leyenda urbana de la chica o muerta de la curva es una de las historias de fantasmas que ejerce una fascinación más intensa y perdurable, según el investigador Antonio Pérez. Esta manifestación paranormal se ha producido de forma reiterativa en distintos lugares del mundo, a través de los siglos, quedando plasmada en todo tipo de escrituras, señala Pérez. El que la autoestopista fantasma venga del más allá para alertarnos de un peligro que a ella le costó la vida, conecta con nuestra necesidad de saber qué nos espera tras morir, señala. Tras su desaparición terrenal, la mayoría de las veces de forma trágica, algunas energías a las que llamamos coloquialmente fantasmas parecen atrapadas en el ambiente y escenario donde fallecieron, deambulando de aquí para allá, repitiendo los mismos movimientos y actos que realizaron antes de morir, explica Antonio Pérez, investigador de fenómenos paranormales. 4. El Wendigo. Las leyendas acerca del Wendigo son numerosas.
En varias historias, se cuenta que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que, por alimentarse con carne humana, fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos con garras y muy ágil, que se alimenta de carne humana. 7 a veces se le personifica como el viento sobre las copas de los árboles o como un espíritu. Otras, como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque. Otras, como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre, y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras se le describe como un espíritu del bosque, corpulento y con pelo blanco, que se alimenta de musgo. En otras versiones se cuenta que comía a guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada que, para vengarse, la mata y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. En otras interpretaciones de este ser, se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando él mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas historias el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo lleva a provocar que el viajero se extravíe en el bosque o se despeñe por un precipicio. 5. Pie grande. Los testigos indican características diferentes, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura simiesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 m a 2,13 m de aproximadamente 160 kilogramos con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que el yeti, por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con el yeti, la cual quizá llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada Wendigo. La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. Conclusión, se ha concluido que existe una pequeña posibilidad de que Pie Grande exista. Aunque tiene más oportunidad de no existir.